Vamos a continuar nuestro estudio de Génesis y vamos a hacerlo desde el capítulo 8 hoy día. La semana pasada concluimos el capítulo 7 y hoy día vamos a continuar con el capítulo 8. ¿Ya? Pretendo terminarlo el capítulo completo. No son muchos versículos, así que queremos abarcar todo el capítulo, Dios mediante, siempre Él quiera. La semana pasada estuvimos viendo nosotros el diluvio, ¿verdad? Vino el diluvio finalmente que Dios había prometido o que había revelado a Noé que iba a ocurrir. Primero recordemos que Dios le ordena a Noé construir el arca sin todavía entender de qué se trataba lo que iba a suceder. Y luego Dios le da a conocer el plan a Noé para redimirlo a él y a su familia. Y es bien interesante porque esta historia de Noé refleja un poco lo que es nuestra vida cristiana, porque nosotros creímos en Cristo por la fe, y Noé, y por la gracia de Dios venimos al conocimiento del Señor. Noé también, se nos dijo, ¿se acuerdan en el capítulo 6, versículo 8? Que Noé halló gracia delante de Dios. No es que Noé haya sido perfecto, no es que Noé no haya cometido errores, no. Pero el tema es que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Noé puso su fe en Dios. Este es un tema de fe. ¿En quién pongo mi fe para salvar mi vida? Entonces, nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y hemos sido redimidos y salvos por la gracia de Dios. Noé fue salvo del diluvio por la gracia de Dios. ¿Por qué? Le hizo construir, ¿no?, esta arca, en la cual después Dios le hace entrar y dice, y nosotros vimos claramente que es Dios el que cierra la puerta del arca. No fue Noé el que fue a cerrar la puerta, sino que Dios la cerró. ¿Ya? Y es interesante eso porque un día también la puerta de la salvación para las personas se va a cerrar. Ese momento va a llegar en que Dios va a cerrar la puerta de la gracia, ¿ya? La puerta de la salvación por la fe en Jesucristo va a cerrarse y ya no más personas van a poder entrar en la salvación. Eso va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga en el rapto de la iglesia, lo que se denomina el rapto de la iglesia, que es el evento cuando el Señor Jesucristo viene por su iglesia y se la lleva de este mundo, y luego de eso se desata, ¿cierto?, una serie de hechos en la tierra que nosotros conocemos como el período de la gran tribulación, que en el fondo es el juicio que Dios va a hacer hacia el mundo. Y también el arca de Noé fue un juicio que Dios hizo hacia el mundo. ¿Se acuerdan? Enjuició al mundo. Pero por la misma arca que fue enjuiciada al mundo, es un elemento de salvación para nosotros. Es decir, Jesucristo es juicio para algunos, salvación para otros. Salvación para nosotros, para quien hemos puesto nuestra fe en Él, pero quien no cree en Él se transforma en un juez para ellos, que los va a juzgar. ¿Se fijan? Entonces, tal como el arca fue un elemento de salvación para Noé y su familia, porque por fe creyeron en Dios y les guardó del diluvio, también Jesús para nosotros nos va a guardar del juicio de Dios. Pero quienes no oyeron la voz de Dios en los días de Noé, a pesar de tener 120 años, para oír el mensaje, no quisieron oír, se transformó en un elemento de juicio para ellos. Lo mismo va a pasar con Jesús. Jesús va a venir a juzgar a este mundo. Jesús la primera vez vino como un cordero manso y humilde, y vino para traernos salvación, ¿verdad? Fue un siervo. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Pero la segunda vez que retorne, Jesús va a venir como rey. ¿Y qué distinto? Ya no va a venir manso y humilde, sino va a venir a juzgar a este mundo, a gobernar, a reinar este mundo. ¿Se fija? Entonces es interesante que el mismo hecho, la misma arca que salva a Noé, se transforma en el juicio para la humanidad. ¿Se fija? Pero en todo esto nosotros vimos que
Noé, ¿verdad?, fue un hombre de fe, y esa fe le llevó a obedecer al Señor, y esa fe le llevó a hacer conforme a todo lo que Dios le había mandado hacer. Él lo hizo, ¿se acuerdan? Y ahora en el capítulo 7 la semana pasada, bueno, vino el diluvio, todo, Dios cerró la puerta, vimos que las aguas subieron sobre la tierra de tal nivel que subieron sobre 4 metros el monte más alto del mundo, ¿ya? No sé cuál será el monte más alto del mundo. Everest puede ser uno de los más altos del mundo. Lo sobrepasó en 4 metros el agua, el nivel del agua que cayó desde el cielo. Y nosotros también vimos que, ¿verdad?, se nos describe que se abre en el abismo, se abre un espacio donde también agua emerge desde abajo. ¿Se fija? Entonces se cubrieron las aguas de la tierra. Por 150 días prevalecieron las aguas en el mundo, en la tierra, prevalecieron en ese nivel, ¿no? Y en el capítulo 8, el estudio de hoy, lo hemos titulado como Dios no te olvida. Y es interesante porque vamos a ver que Noé, pese a todo el tiempo que pasó, Dios nunca se olvida. A veces nosotros, ¿sabes, hermanos?, pensamos que Dios no nos toma en cuenta. ¿Le ha sucedido a usted eso? A veces como que no vemos nada, como que no pasa nada, ¿cierto? Y como que no pasa nada, no vemos nada a nuestro alrededor. No vemos la mano de Dios por ninguna parte. Pero como dice la Escritura, hermano, nosotros no andamos por la vista. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. No andamos por la vista, no andamos por las cosas que vemos o no vemos. Andamos por la fe en el Señor. Y cuando nosotros tenemos fe en el Señor, esa fe también nos va a llevar a esperar los tiempos de Dios para nuestra vida. Cuando Dios obre. ¿Se fija? Pero lo interesante es que todo el tiempo de espera que nosotros podamos tener, Dios no nos olvida. Dios siempre está con nosotros, a pesar de que hayan situaciones en que nosotros no lo vemos por ninguna parte. Esto es por fe. Y el Señor está con nosotros. Está siempre pendiente de nosotros. Y con nosotros, siempre. ¿Se fija? Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 8, por favor, de Génesis. Dice: y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca.
Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Señor, te pido que nos hables por medio de esta palabra, Señor, que nos hables por medio de este pasaje, y gracias por compartir con mis hermanos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver este capítulo, vamos a ir desglosándolo. Lo primero que nosotros vemos en este capítulo es que comienza con la frase, y se acordó Dios de Noé. Si nosotros vemos ahí, dice que Dios se acordó de Noé. Y el término se acordó es un término que se usa en la Biblia para referirse al momento en que Dios va a dar cumplimiento de alguna promesa o va a hacer algo, ¿ya?, respecto a la situación que está ocurriendo. Cuando dice se acordó, no significa que Dios se haya olvidado, ¿ya?, para que lo entendamos mejor. No es que Dios se olvide. Dios siempre está atento a todo porque es Dios, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Entonces, nosotros como humanos y las personas que escriben, Moisés en este caso, siempre tiene que escribir palabras que nosotros podamos entender, pero que no siempre explican completamente lo que siente o lo que quiere decir Dios, porque las palabras quedan cortas a veces para lo que Dios es. Obviamente quedan cortas. Es explicar un ser eterno con palabras temporales. Es difícil. Pero cuando dice se acordó, no está diciendo que se haya olvidado de Noé, sino que cuando dice se acordó, y cada vez que usted vea la Biblia la frase se acordó, es porque Dios va a hacer algo, ¿sí? Va a obrar, va a cumplir una promesa o algo va a hacer, ¿ya? Por ejemplo, no lo busquen, yo simplemente les voy a dar el pasaje. Génesis 19, 29, más adelante cuando lleguemos ahí, nos dice que, Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Vamos a llegar a eso, vamos a verlo. Y allí, ¿verdad?, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Le dice, Dios, mira, si hubiera 50 personas allí justas, ¿o tú serías misericordioso y destruirías la ciudad? No, dijo Dios. Por esas 50 personas que son justas, yo no las destruiría. Y luego Abraham le dice, pero Dios, mira, si hubieran 25 personas... Y empieza a bajar el número, ¿cierto? Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese pasaje. Si hubieran 5 personas, Señor, 10 personas, Señor, ¿tú destruirías? No lo destruiría. Entonces Abraham le dice, pero mira, está Lot allí y su familia. ¿Y qué sucede? Que Dios le dice en el Génesis 19, 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, dice, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Se acordó. Es decir, Dios va a sacar a Lot, había prometido sacar a Lot y su familia de Sodoma, de Sodoma, lo había prometido. Entonces cuando dice se acordó de... nos está diciendo que Dios iba a cumplir el plan de sacar a Lot. ¿Se fija? Se acordó. También en Génesis 30, 22 se nos dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. ¿Qué pasaba con Raquel? Era estéril, no podía tener hijos, había una petición de por medio, Dios le había prometido hijos, ¿no? Y ahora... entonces se acordó Dios de la promesa. No es que se haya olvidado, sino que cada vez que Dios dice se acordó de, es porque Dios va a obrar. Éxodo 2:24, ¿se acuerdan? Israel, los hebreos permanecieron 400 años en Egipto, pero Dios les habría prometido sacarlos de Egipto. Y luego en Éxodo 2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se fija? O sea, cada vez que Dios va a obrar, va a hacer algo, la Escritura nos dice esta frase, y se acordó. No es porque se haya olvidado, quiero que estemos bien claros en eso. No es que Dios se haya olvidado de Noé, sino que Dios va a cumplir ahora la promesa con Noé, tal como la cumplió con todas las personas que se las ha prometido, porque Dios cumple sus promesas. Dios es
Dios que cumple sus promesas. No es como nosotros. Él no dice algo y después lo ignora, ¿no? No, Él ha dicho las cosas y las cosas han sido. Todo lo que Él ha prometido se cumple. Todo lo que Él ha prometido se cumple. Y con Noé va a cumplir esto de que va a hacerlo nuevamente vivir en la tierra y va a hacer un pacto con Él. Entonces no es que Dios se haya olvidado de Noé, por el contrario, Dios estuvo con Noé en el arca, estuvo con Noé antes del arca, estuvo con Noé durante el arca, en el diluvio, y estuvo con Noé después del diluvio. Eso es importante, ¿sabe? Es decir, Dios tiene no solo la última palabra, Dios tiene la primera, Dios tiene la del medio, Dios tiene la última. Dios tiene todas las palabras para nosotros. Y para la vida de Noé, Dios siempre tuvo el control. ¿Sabe? Eso es importante. Dios siempre tuvo el control. Y a veces me extraño de las oraciones que hacemos nosotros, un poco religiosas. Y a veces uno cae también en lo mismo, ¿no? Señor, toma el control de tal situación. ¿Usted cree que Dios no tiene el control de las situaciones? A veces usamos frases clichés, ¿cierto? Porque la escuchamos en otros, ¿cierto? Pero no nos detenemos a pensar qué estamos diciendo. Cuando decimos, Señor, toma el control de esta situación, ¿acaso Dios se le descontrolan las cosas? Respondámonos nosotros mismos. ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Quién tiene el control del mundo? ¿Quién tiene el control de nuestra vida? ¿Quién tiene el control de las situaciones? ¿Quién tuvo el control del diluvio? ¿Quién tuvo el control del arca? ¿Quién tuvo el control de la vida de Noé y su familia? Es Dios. Es Dios. Dios nunca deja de tener el control. Dios siempre tiene el control. El que pierde el control somos nosotros. Muchas veces nosotros perdemos el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no separamos la mirada de nuestro Señor. Porque nuestra mirada la ponemos en las situaciones y no en nuestro Señor. Nos pasa lo mismo que les pasó a Pedro. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro? Cuando el Señor caminaba, estaba sobre el agua y Pedro le dijo, Señor, mira, si eres tú, ordena que yo vaya allá. Y el Señor le dice, Pedro, ven, aquí te espero. Y Pedro empezó a caminar ahí, en fe. Salió del barco y empezó a caminar sobre el agua. Iba caminando tranquilamente hasta que de repente dice la Escritura que le viene un vientecito que empieza como a recordarle que en realidad era sobrenatural que lo estuviera caminando sobre el agua, y empezó a ver las dificultades, los obstáculos, y sacó su visión, su vista y sus ojos de Jesús. Y en ese mismo momento que él saca la vista de Jesús, él se empieza a hundir. Y él clama al Señor, le dice, Señor, ayúdame que perezco. Un grito desgarrador, es como cuando uno se va a ahogar. ¿Ya? Y el Señor va y le pasa la mano y lo levanta. Y con eso le enseñó a Pedro una lección. Que yo debo mantener mis ojos puestos en el Señor, pese a las dificultades que hay alrededor de nosotros. Piense en Noé. Piense en 150 días que las aguas no bajaron. Piense en otros 150 días en que las aguas recién empezaron a bajar. Piense que Noé estuvo más de 300 días, casi un año, encerrado dentro de un arca. Podría haberse desesperado, podría haberse tirado por la ventanilla chiquitita que tenía el arca, tirarse para afuera. Pero ¿sabes? No sabemos lo que ocurrió dentro del arca, pero sí sabemos que pese a todo, Dios siempre tiene el control. Dios tuvo el control del arca, del diluvio, antes, después, y sigue teniendo el control. Dios tiene el control de nuestras vidas, hermano. Dios no nos ha olvidado, Dios no te ha olvidado. Si tal vez tú estás pasando un tiempo difícil, pareciera que Dios te haya olvidado, Dios no se ha olvidado de ti. Pero Dios quiere obrar, quiere hacer una obra en nuestras vidas. Pero también es importante que yo confíe en Él. Confíe en Él. Entonces Dios se acuerda de aquí y Dios no se olvida de Noé. Habían pasado varios meses, habían pasado varias cosas, y a veces nosotros, ¿sabes qué? Pensamos que Dios nos ha olvidado porque nos vemos cosas tangibles, no vemos cosas que estén pasando. A veces pensamos, Dios me olvidó, porque todo sigue igual, porque la rutina está igual, porque le pido esto y no pasa nada.
Todo sigue igual. Y son esos los tiempos que nosotros sentimos esas tentaciones de repente de decir, ya, Dios se olvidó de mí. ¿Se fijan? Cuando pasan situaciones así, Dios se olvidó de mí. Yo trato de imaginarme dentro del arca y es como tratando de ponerme en la mente de Noé 150 días y 150 días más tratando de que el agua se seque. Ya, Dios se olvidó de nosotros. ¿Se imagina Noé así? Ya se olvidó de nosotros, ya qué va a pasar, aquí vamos a morir todos dentro del arca. Se va a acabar la comida. ¿Se fija? Pero nosotros no nos movemos por lo que vemos, hermanos. Nos movemos por la fe en el Señor. Si el Señor prometió algo, lo va a hacer. Nuestras mayores ansiedades pasan cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia para nosotros? Promesa de que Dios nunca nos va a dejar solos. Promesa de que Dios nunca nos va a olvidar. Me gusta lo que dice Isaías 49:15. ¿Sabe lo que dice? Dice, se olvidará la mujer del que dio a luz, de lo que dio a luz. Se olvidará la mujer a lo que dio de luz. Es decir, una madre se podrá olvidar de su hijo. Se olvidará. Dice, aunque olvide ella, dice Isaías, aunque una madre tenga un hijo y se olvide de él, dice, yo nunca, dice Dios, me olvidaré de ti. Una madre podrá olvidarse de su hijo, dice, pero yo nunca me voy a olvidar de ti, dice Dios. ¿Y sabe a quién se lo está diciendo eso? Se lo está diciendo a su pueblo, a Israel. Y también es para nosotros y para ti. Aunque se olviden todos de ti y nadie se acuerde de ti. O tal vez nadie, te estés solo. Dios siempre se acuerda. Y nunca se va a olvidar de quién eres tú. Eres su hijo. Y Dios no se olvida de ti. Y tal como Noé, y Dios se acuerda del pacto y se recordó, no solo de Noé, incluso dice que de los animales se acordó, porque también ellos tenían algo de parte en esto. ¿No? Interesante eso. Dice, yo no me voy a olvidar de Noé, no se olvidó de Noé. No se olvidó de Abraham, no se olvidó de Isaac, no se olvidó de Jacob, no se olvidó de los hijos de José, no se olvidó de Israel, no se olvidó de David, de Samuel, no se ha olvidado de Daniel, no se ha olvidado de ninguno de sus hijos. Dios se recuerda y nunca olvida quién eres. Eres su hijo primeramente. Y qué bueno disfrutar de eso. Qué bueno disfrutar de un padre que no se olvida de nosotros. El Salmo dice también que aunque padre y madre nos dejaran, yo no sé cómo sería la experiencia de cada uno con su papá. Yo felizmente tuve una buena experiencia, pero a lo mejor alguien no la tuvo. A lo mejor tuvo papás ausentes. Pero dice la Escritura que aunque padre o madre te dejaran, con todo el Señor te va a recoger. Él sí te recibe. Tal vez tu familia fue disfuncional. Con todo eso, dice Dios te ama, Dios no se va a olvidar de ti. Y Dios te va a tomar. Y Dios se va a acordar de ti. Y te va a recoger. Te va a tomar para sí. Dios no nos olvida, hermanos. Y Dios no se olvidó de Noé, ni siquiera de los animales. ¿Y qué hizo Dios entonces? Cerró las fuentes del abismo, cerró el orificio que había abierto la tierra el agua, lo cerró. Las cataratas desde los cielos también fueron cerradas, la lluvia de los cielos fue detenida y comenzaron a decrecer las aguas lentamente sobre la tierra. Y sabe, eso dio lugar, el diluvio dio lugar a la tierra distinta como la vemos hoy. De hecho, después del diluvio los hombres vivieron menos años. Ya el promedio de edad empieza a bajar. Recordemos que habían personas que vivieron 900 años, 800 y tanto. Y ahí sí que había años para vivir. ¿Ya? Pero después del diluvio los años empezaron a decrecer. Y las aguas decrecieron. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, siguió decreciendo las aguas y 40 días después del suceso de haberse calmado las aguas, lo que hace Noé es abrir la ventana que había hecho y allí envió un cuervo, ¿no? ¿Para qué? Para ver qué onda, cómo estaba la tierra, si había bajado suficientemente el agua, y empezó a enviar también una paloma. El cuervo volvió, las aguas también volvieron, pero después dice que
el cuervo no volvió más. ¿Por qué? Porque obviamente el cuervo empezó a encontrar cuerpos en descomposición. El cuervo es carroñero, ¿no? Entonces tuvo un festín. ¿De cuántos cuerpos? Millones de cuerpos en descomposición. De personas y de humanos. De personas y de animales. ¿Se fijan? Es triste cuando rechazamos a Dios. La paga del pecado, dice, es muerte. Pero el regalo de Dios, vida eterna. Noé y su familia vivieron. Aunque hubo un juicio más grande en la tierra, ellos vivieron. No les tocó a ellos. ¿Se fijan? Y así empezaron a suceder las cosas. Ahora bien, cuando nosotros entendemos que Dios está, cuando Noé entiende de que Dios tiene todo bajo su control, eso, la confianza en Dios, la fe en Dios nos otorga paciencia. Porque Noé tuvo la paciencia de esperar el tiempo en que Dios le abriera o le dijera, ya ahora tú vas a ir y vas a bajar del arca. ¿Ya? Es decir, cuando yo sé que Dios no me olvida, cuando yo sé que Dios está atento, cuando yo sé que Dios tiene el control de todas las situaciones, entonces mi vida va a ser una vida paciente, voy a cultivar la paciencia. ¿Por qué? Porque voy a saber esperar el tiempo de Dios. Y sabes, Dios quiere hablarnos por medio de esta palabra, por la palabra esperar, porque esta palabra se repite varias veces en el capítulo. No sé si se dio cuenta, pero la palabra esperó Noé se repite varias veces. Entonces, siempre que Dios repite una palabra en la Escritura, Dios nos quiere hablar por medio de esa palabra. ¿Y sabe? Dios no está hablando aquí que esperar los tiempos de Dios, vaya que es importante. Y fíjense ustedes que ya había esperado Noé 120 años antes del diluvio. El tiempo que se demoró de construir el arca, 120 años esperó por el diluvio. ¿Y el diluvio sucedió? Sucedió. Luego esperó casi un año para que se secaran las aguas. ¿Se secaron las aguas? Se secaron las aguas. ¿Y sabe? La espera de Noé es increíble. Y esto es una lección para nosotros. Esperar los tiempos de Dios, hermanos. Esperar sus tiempos. ¿Eres usted soltero? Espere los tiempos de Dios. No se empiece a afligir porque no se casa. Dios tiene los tiempos en sus manos. ¿Ya? O tal vez usted quiere alguna cosa como rápido. Y nosotros, ¿sabes? Estamos acostumbrados a eso. Porque uno llega del trabajo y agarra el microondas, hay una comida ahí y la pone en el microondas, en 30 segundos la comida está caliente dependiendo de lo que sea. 30 segundos. No queremos esperar nada. ¿Sí? Tomamos el celular y estamos conectados así al instante con cualquier persona. Entonces todo a nuestro alrededor son cosas que hay y que nos hacen que podamos ser cada vez más impacientes y demandar cosas más rápido, ¿cierto? Pero para Dios no funcionan las cosas así. Un cristiano es un proceso lento y muchas veces Dios nos va a hacer esperar y esperar y esperar y esperar. Y eso es importante. Los mayores errores que cometemos nosotros como cristianos los cometemos cuando no esperamos el tiempo de Dios. Cuando nos adelantamos a sus tiempos. Ese es el peor error. Los mayores errores vienen por eso, porque no somos capaces de esperar que Dios obre, que Dios haga algo y pensamos, Dios está demorando mucho, mejor vamos a tratar de ayudarlo. ¿No? ¿Se acuerda cuando Israel, 400 años en Egipto esclavizado, Moisés salió a ellos como un príncipe de Egipto, ¿no? Y vio que él se sintió como tocado por lo que estaba pasando su pueblo, porque él tenía sangre hebrea. Y el otro día, y cuando se pasó en una cierta oportunidad, él vio dos hebreos discutiendo, y fue como, vio un soldado agredir a un hebreo, y él como que defendió al hebreo, ¿cierto? Y mató al soldado
egipcio y lo escondió. O sea, en cierta manera, Moisés quería empezar a ser el libertador de Israel. A fuerza, a ñeque. Después, más adelante, habían 2 hebreos peleando y él como que se puso ahí tratando de arreglar la situación. Y los hebreos le dijeron, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres matarnos como mataste al egipcio? Y ahí Moisés se fue. ¿Y pasó cuántos años fuera? Donde conoció a Jetro y conoció a la hija, a Séfora, y allí se casó y fue pastor de ovejas. Y luego de cuántos años vuelve a Israel, pero ahora vuelve como el libertador espiritual de Israel, porque Dios le habló allí en el desierto, ¿se fija? Pero ¿qué pasa cuando yo me apuro? Me pasa lo de Moisés, comete un error. ¿Qué pasa cuando me apuro? ¿Qué pasó con Abraham y Sara? ¿Se acuerdan? Dios le prometió un hijo, ¿cierto? Y resulta que Abraham y Sara de repente estuvieron ahí, oye, no pasa nada con el hijo, va a pasar mucho tiempo, ¿por qué no le ayudamos un poquito al Señor? Ya, pues le dijo Sara, mira, ahí está mi sierva Agar, ¿por qué no tienen algo entre ustedes? Y ya, se soluciona el tema. Y claro, la pobre Agar, se fue las consecuencias, hay un hijo, Ismael, y Dios nunca reconoció ese hijo como parte del plan, porque no era así como debía hacerse. Y ese fue un error tremendo. Después Dios obviamente cumplió su promesa en el tiempo que Él quería cumplirla, en sus tiempos, y finalmente se produjo el conflicto. Imagínense ese error, se ha pagado tan caro hoy día, que los descendientes de Ismael, que son todos los que son árabes, están contra Israel. Ese es un conflicto que tiene su origen en una decisión carnal de 2 personas que no esperaron la promesa de Dios para sus vidas. Imagínense el alcance que puede tener el no esperar el tiempo de Dios para nuestra vida, el no ser pacientes en esperar como esperó Noé. Puede haber tragedia en nuestra vida. Hermano, la palabra esperar existe. A veces a nosotros no nos gusta. Existe. Espera. Dios, tal vez usted está orando por algo para su vida y tal vez ve que no pasa nada, pero sabe, Dios escucha sus peticiones, escucha sus oraciones. ¿Ya? Pero hay que esperar en Dios. Mira, Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? ¿Por qué siempre estoy ahí así, desesperado, triste, abatido? Espera en Dios. Espera en Él. Él tiene sus tiempos para tu vida. Él no está apurado. No te apures. No vayas antes de Él, ni tampoco después. Camina con Él, junto. Es bueno permanecer. Es bueno permanecer hasta que Dios hable. La desesperación nos conduce a cometer errores. Ahora, ¿cuándo debes moverte? Cuando Dios te hable. ¿Ya? Versículo 13. Dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. ¿Cuándo fue eso? En el mes primero, ¿cierto? En el día primero del mes. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, ¿hasta cuándo esperar, hermano? ¿Hasta cuándo podemos esperar? Hasta que Dios hable. Simple. Simple. Si tenemos que esperar, esperemos hasta que Dios te hable. No actúes hasta que Dios no te hable. Porque cuando nosotros actuamos sin que Dios me hable, actuamos carnalmente, actuamos en nuestra propia fuerza y no actuamos de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Por eso es que tenemos que esperar hasta que Dios obre. Hasta que Él diga, ahora haz esto, ¿no? Ahora sal. Entonces,
dijo Dios a Noé. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué te dijo Dios a ti? ¿Qué te dice Dios? La espera en Dios conduce a la perfecta voluntad de Dios. La espera en Dios conduce a la perfecta voluntad de Dios. Otro punto importante, actuar al escuchar. Actuar al escuchar. A veces dice, Dios me habló. Qué bueno. Ahora, ¿qué hiciste con lo que Dios te habló? ¿Lo ejecutaste? ¿Ejecutaste el plan? A veces uno dice, Dios me habló, ya está bien. Y me dijo que quiere esto de mi vida. Muy bien. Pero ¿lo hiciste? ¿Lo pusiste por obra? Imagínate acá, Dios le dice a Noé, ya Noé, sal. Sal. Tú, tu mujer, la mujer de tus hijos, las mujeres de tus hijos, los animales, todos salgan. Y que Noé se haya quedado ahí. ¿No? Ya no, yo me quedo aquí, ¿no? Que ya estamos protegidos, no sé cómo está afuera. No, pues él salió. O sea, cuando Dios te habla, es importante que ejecutes lo que Él te habló. ¿Ya? Hay gente que le canta como escuchar, no, Dios me habló, qué bueno. Ahora ejecute. Ejecute lo que Dios le habló. Hágalo realidad. Entonces, esperar hasta oír la palabra de Dios, hasta oír la voz de Dios. Una pregunta, hermano, ¿cuál fue la última vez que Dios le habló a usted? ¿Dios te habló? ¿Te ha hablado Dios? Y sabe, usted tiene la Biblia. No piense que Dios va a venir con un altoparlante del cielo, va a traspasar la atmósfera terrestre y va a poner una bocina y le va a decir, hola, yo te voy a hablar hoy día. No piense que va a pasar eso. Dios tiene para nosotros su palabra para hablarnos. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted? No que leyó la Biblia. Usted, es su deber leerla. Pero Dios quiere hablarle, hermano. La Biblia es para que Dios quiere hablarle a usted. Quiere hablar a su vida, quiere hablar a su corazón. Y mi pregunta es, hermano, ¿usted lee hasta que Dios le hable? Yo le sugiero eso. Cuando lea su devocional, cuando tenga su tiempo, lea hasta que Dios hable a su vida. Hasta que usted oiga esa voz de Dios hablándole, diciéndole algo. Diciéndole algo. O sea, Dios quiere hablarle en la mañana, quiere hablarle por medio de este libro, pero si usted se levanta y no lo toma en cuenta, no está con esto, no lo oye, entonces ¿cómo usted va a ser dirigido por Dios si usted no oye a Dios? Noé fue dirigido por Dios porque oyó a Dios y porque hizo conforme a lo que Dios le dijo. Noé, voy a destruir el mundo. Ya, Dios. Noé, tienes que construir un arca. El arca tiene que ser así, así, así y así. Ya, Señor. Noé, voy a traer un diluvio. Noé, junta los animales. Noé, entra en el arca. Noé, yo voy a cerrar la puerta. Noé, permanece allí. Noé, sal del arca. ¿Quién habló? A Noé, Dios. ¿Quién dirigió la vida de Noé? Dios. O sea, Dios quiere hablarnos, hermanos. Dios está con nosotros. Dios no nos olvida. Pero Dios quiere hablarte. Y Dios quiere dirigir tu vida. Y no solo las decisiones difíciles. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando tenemos la media escoba, ahí recién decimos, ¿cuál será? ¿Qué querrá Dios? Pero Dios quiere guiarte todos los días. Incluso en situaciones que tú tienes supuestamente tú que ver. No, Dios quiere Él hablarte. ¿Qué hacer? Día tras día. ¿Ya? Tú tienes que escuchar la voz del Señor. Oye la voz de Dios. Y también obrar. Como le pasó a Moisés cuando se enfrentaron al Mar Rojo, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Qué haces clamando? Le dijo Dios a Moisés. Si la columna de fuego estaba allá, ¿para dónde tenía que ir el pueblo? Para allá, pues.
¿Se acuerda que la columna de fuego era la que le dirigía la noche y la columna de humo o de nube en el día? Ya, pues esa columna estaba justo en el Mar Rojo. ¿Qué había que hacer? Ir para allá nomás, pues. Como pasar en el Mar Rojo no era problema del pueblo, no era problema de Moisés, era problema de Dios. Dios sabía cómo iban a pasar por ahí. Entonces cuando se empezó a clamar Moisés, Señor, mira, vamos, tenemos el mar acá. Oye, ¿qué haces ahí? Le dice Dios. Anda, pasen el Mar Rojo. ¿Cuál es el problema? ¿Se fija? Le ponemos dificultades a Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, finalmente se abre el mar y pasa el pueblo. En seco, en seco. Ni siquiera había agua en el piso. ¿Se fija? A veces oímos a Dios y aún a oírlo no obramos. Dios quiere hablarte y Dios quiere hablar dirigir nuestra vida, pero dejémonos dirigir por Él. ¿Ya? El Señor y el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida todos los días. Quiere usarte, pero para eso tienes que estar sensible a su palabra, a su voz. Él te quiere hablar. Versículos 18. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Qué hizo Moisés? Mira, cuando vio cumplida la promesa de Dios, porque ya tocar tierra firme es decir, ya pasó. ¿Dios fue fiel a Noé o no? Fue fiel. ¿Y qué hizo Noé? Voy a ir corriendo y lo primero que voy a hacer, voy a ir a buscar un árbol para comer comida. No. Lo primero que hace es adorar al Señor. Fíjense bien. Él se baja del arca y lo primero que hace es construir un altar, edificar un altar al Señor. Un altar, un lugar donde hacer un sacrificio. ¿Y qué animal sacrificó? ¿Qué dice ahí? De todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció un holocausto. Imagínate la cantidad de animales. De todo animal limpio y de toda ave limpia, un animal. Ahora, pensémoslo así. ¿Cómo iban a poblar nuevamente la tierra los animales? Si más encima les quitabas uno a cada pareja, ¿no? O sea, ¿te fijas el nivel de compromiso de Dios, de Noé con Dios? Al nivel de no pensar en detalles. Es decir, lo único que había en la mente de Noé era ofrecerle una alabanza al Señor, aunque eso significara un riesgo. Y se fijan que dio de lo mejor, de lo mejor de lo mejor al Señor. De todo animal limpio. No tomó los animales inmundos, solo lo limpio. No le importó el riesgo que implicaba para la mantención de otras especies. Sacrificó algo valioso para Dios. Adoró al Señor. ¿Sabe? Eso es algo importante. Cuando Dios obra, cuando Dios cumple sus promesas, ¿es agradecido usted? ¿Somos agradecidos? Agradezcale al Señor, adore al Señor. Por eso le adoramos. Por eso cantamos y adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque oímos o en la semana experimentamos cosas que nosotros queremos adorar al Señor simplemente. Por lo que Él hace, por sus promesas. Nunca se olvide de ser agradecido con Dios y adorar al Señor. Y Noé adoró al Señor por su grandeza, por su poder, por su fidelidad mientras estuvo en el arca. Tenía muchos motivos para adorar al Señor. Al igual que nosotros tenemos motivos para adorar al Señor. ¿Alguna vez nos ha faltado alimento? Yo creo que aquí nadie nos ha faltado nunca el alimento. Nunca nos ha faltado algo que ponernos de ropa. Nunca nos ha faltado un techo. Nunca nos ha faltado nada básico, suficiente para decir al Señor, gracias Señor. Y por último, aunque no tengamos nada, tenemos a Cristo. Y es suficiente para decirle, gracias Señor por tu Hijo. Porque gracias a Él estoy aquí. Gracias a Él vamos a ser salvos.
la alabanza. Y ¿sabe? La alabanza no es una canción, porque siempre pensamos, alabanza, una canción. No, no. Alabanza es lo mejor de nuestras vidas, es ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Noé tomó lo mejor de todos los animales limpios, lo mejor de lo mejor. Y eso lo sabía muy bien David. David en 2 de Samuel 24, 22 al 24 dice lo siguiente, mire, aquí, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos y los bueyes para la leña. Es decir, llegó una persona a David y le dijo, toma David, ahí tienes todo para el sacrificio. Le dio animales, le dio leña, le dio yugo, le dio trillo, le dio todo. Pero todo esto, oh rey, dice, Arauna lo da al rey. Pero ¿qué dijo David? Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Pero en 2 Samuel 24, 24, el rey David le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, a mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. O sea, David entendió, Noé entendió, ¿sí? Abel entendió, ¿se acuerdan más atrás? Que cuando yo adoro al Señor, tengo que entregarle lo mejor. Lo mejor. Y no estoy hablando dinero y no estoy hablando lo mejor de mi vida primero. Yo no voy a estar dispuesto a entregar lo mejor al Señor si no he entregado mi vida primero a Él. Cuando yo entrego mi vida a Él, seré capaz de entregar lo mejor al Señor. Porque primero tengo que entregar mi vida a Él. Noé entregó su vida al Señor. Por eso entregó este holocausto luego al Señor. En gratitud, en agradecimiento. Ahora, Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ¿quién es el sacrificio ahora? ¿Quién es el que se pone a disposición del Señor? Ya no hay altares, animales, ni nada de eso. Pero ¿quién es el que se tiene que poner en el sacrificio? Ofrecer como sacrificio somos nosotros. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entrega tu vida al Señor en el fondo, entrégate todo al Señor. Eso es adoración, eso es alabanza. Entonces alabanza y adoración no consiste simplemente en entregar un canto, sino que insiste en entregar mi vida entera al Señor. Eso es adoración, entregar mi vida a la dirección del Señor. Porque puedo andar desobedeciendo al Señor y espaldas al Señor, moviéndome a espaldas del Señor, pero puedo llegar a cantar una canción. Eso no es adoración. Eso no es adoración. Eso no es adoración. Adoración es entregar mi vida al Señor en sacrificio. Ahora, el sacrificio es dolor, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es? ¿Alguien puede definirlo? Un sacrificio. Un sacrificio. A veces uno dice, bueno, voy a tener que sacrificarme. ¿Verdad? Cuando uno ya está como comió mucho, pero ve algo que es rico de comer, dice, ya, me voy a sacrificar. ¿Qué significa eso? Me voy a exponer a lo que me ocurra por eso. Sacrificio es eso. Sacrificio es exponer mi vida a lo que fuera por el fin que tengo en mente. Sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, es poner mi vida, cueste lo que cueste, a los pies del Señor. Aunque eso me cueste, que me va a doler muchas cosas y voy a tener que dejar muchas cosas por seguir al Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo que no es apto para el reino de Dios
El que va al Señor y le dice, ¿se acuerdan los ejemplos que dio el mismo Señor Jesucristo? Oye, mira, yo te voy a seguir, Señor, pero déjame primero enterrar a mi padre, ¿no? Capaz que el padre no estaba ni enfermo, quizás cuántos años iba a demorarse en que el papá pudiera fallecer y enterrarlo y todo y irse, ¿no? Otro dijo, mira, ya, yo te sigo, pero ¿dónde duermes? A ver, quiero ver dónde duermes. No, yo no tengo dónde acostar mi cabeza. Ah, no estoy dispuesto. ¿Te fijas? Pero el Señor quiere que el sacrificio vivo de nosotros, sacrificio vivo, que nosotros seamos el sacrificio ahora, que nosotros pongamos nuestra vida ahí en la parrilla, ¿no? En el altar, diciendo, Señor, aquí estoy. ¿Y qué quema que el altar me queme, que me queme todo, que saque todas las impurezas de mi vida, que Dios pueda venir a mí y quemarme para que finalmente pueda vivir para Él? Eso es adoración, eso es alabanza, es la verdadera, la espontánea. Por último, eso, la adoración es espontánea. Nadie le dijo a Noé, después de que salgas del arca tienes que adorarme. ¿Se fija? No fue una instrucción de Dios, fue una acción espontánea de él al decirle, hey, Señor, gracias, muchas gracias, porque cumpliste tu promesa. Fue una acción espontánea, no fue obligado por nadie, sino que Noé bajó del arca, dijo, Señor, gracias, edificó el altar, dijo, Señor, gracias por lo que tú eres. ¿Y cómo fue esa adoración para el Señor? ¿Cómo la percibió? Con olor grato. Con olor grato. Y fíjense que ahí Dios le dice a Noé, nunca más voy a maldecir al hombre, o maldecir la tierra por causa del hombre. Nunca más va a pasar esto. Pero también da algo bien interesante. El intento del corazón del hombre es malo, es de continuo mal. No ha cambiado el hombre. Sigue percibiendo, sigue cumpliendo con esta norma, el corazón del hombre. Y también nos dice que nunca va a cesar la sementera, la siega, ¿no? La cosecha, la siembra. Siempre va a haber alimento. Y dice que el frío y el calor nunca van a cesar. Y el verano y el invierno y el día y la noche. A partir de aquí, el mundo es como hoy día lo conocemos. A partir después del diluvio es que el mundo se empezó a cambiar así como lo vemos hoy. Más parecido a lo que lo vemos hoy. Antes de eso era distinto. Pero ahora es un nuevo comienzo. Ahora fíjese bien. Con esto terminamos. Antes del diluvio, Noé creó por fe. Durante el diluvio, Dios lo guardó. Después del diluvio, Dios le dijo, comienzan de nuevo. ¿Sí? Para todo nuevo comienzo es necesario un juicio. Es necesario cubrir todo, matar todo. Si usted quiere comenzar su vida de nuevo en Dios, lo que tiene que hacer es morir a sí mismo. Es que dejar que Dios le cubra con este diluvio toda su vida y mate al hombre antiguo, para que Dios pueda hacer con usted una nueva persona, una nueva criatura, y pueda vivir un nuevo comienzo, como lo vamos a ver la próxima semana. Toda la vida comienza de nuevo. Hermano, Dios no te olvida. Quiere hablarte. Espera en el Señor. Oye su voz y obedece su voz y adora al Señor. Todas esas cosas las hemos visto en este capítulo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo.